playas navegué, en una linda canoa, a Ceuta puse la proa y en Ceuta yo me quedé. En tus playas navegué, en una linda canoa, a Ceuta puse la proa y en Ceuta yo me quedé. Existe un pueblo situado allá en la costa oriental, parece se va a acabar, pues lo tiene marginado. Ceuta, aquí ya te han borrado de aquel mapa nacional. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más aquí a la televisión pública Lo Nuestro. Y como es de recibo, vamos a presentar, dar la buena noche a mis compañeros colaboradores, en este caso a mi amigo Manolo Creo. Manolo, buenas noches. Buenas noches, Salva. Me resfrío y el agua. Y te ve que estás resfriado, ¿no? Un poquillo. Resfriadillo. Un poquito, ¿no? Un poquito. Eso que haces un poquito para allá. Eso te vaya, me ha dado mucho calor. Bueno, pues a mi derecha tengo a Antonio Viera. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Bienvenido. Salva. Un placer estar de nuevo aquí en el programa con tantos amigos. Bueno, la verdad que sí, porque hoy también tenemos, aparte de un profesional, un amigo. Él es José Manuel Rivera, arqueólogo. También está a cargo, junto con Óscar, de Seste Nostra. Nos vas a hablar también de una empresa, creo que súper interesante, que has creado. Y buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Pues la verdad que sí, que es un placer también tenerte aquí. Y bueno, vamos a iniciar el programa esta noche con, bueno, pues con los principales temas que muchas veces preocupan a los ceutíes, José Manuel, ¿no? Aparte del medio ambiente, que está ahora tan de moda, desgraciadamente, por los sucesos que hay del chapapote, pero también un poco también de la presión, esa presión que sufre Ceuta por el poco espacio que tenemos dedicado, por ejemplo, a la vivienda, ¿no? Sí, efectivamente, en Ceuta hemos llegado a una situación donde la capacidad de carga del ecosistema local pues está absolutamente desbordada. Hay una serie de necesidades básicas de subsistencia y también otras necesidades como pueden ser que tú has comentado, de vivienda, de empleo, que está muy vinculada con el lugar, con el espacio físico. Y Ceuta pues hemos tenido un crecimiento de población muy alto en los últimos años, que ya partíamos de una situación de densidad de población altísima, pero en los últimos años, a partir de 2004, pues ese crecimiento de población ha sido exponencial. Claro, todo eso pues tiene unas consecuencias no solo en el plano estrictamente ambiental, de presión sobre el territorio, sino también sobre las otras vertientes de la sostenibilidad, como la sostenibilidad económica, de cómo sostener todo un modelo económico de creación de empleo, de ayudas sociales, que está muy vinculado a la economía. Y luego también una parte social, ¿no? Es decir, hay una serie de necesidades que son básicas, no solo de las propias de vivienda, sino también otras necesidades también de poder tener acceso a equipamiento, infraestructura, que también requieren espacio. Por tanto, todo esto al final está creando unas tensiones que están un poco pues mermando la calidad de vida de los ceutíes. Tenemos 20 kilómetros cuadrados, 80 y tantos mil habitantes y... Antonio, claro. Propuesta. Hay que ver un poquito más la tele y no dedicarse a juguetear. Es que hay que ir a apagar la tele y amanece con 6 niños. Vamos a ver la tele un poquito, comentar un poquito. Y más no sé cómo esta. Y más no sé cómo esta, que es que coge los días de frío y haz la cuenta 9 meses después, esto se hizo bueno, y con no granizo. Hemos contado la población flotante que entra todos los días por la frontera, que yo creo que son unos... 30.000. 30, sí. 25, 30.000 personas. Claro, eso también contribuye, pues digamos, todas las entradas que hay, sobre todo en esa población que llega, realmente un consumo de recursos en Ceuta no hace, ¿no? Pero sí hace, digamos, una introducción, sobre todo de generación de residuos, ¿no? Claro. Sobre todo eso lo vemos en el Tarajal, ¿no? O sea, son poblaciones que vienen y van, pero dejan pues eso, muchos residuos de todo lo que es la operación comercial, ¿no? Entonces eso también pues contribuye a agravar los problemas ambientales, ¿no? Claro, que el problema es, como tú comentabas, hay digamos, como geógrafo que tú eres, ¿no? Sabes perfectamente que hay, digamos, dos vertientes por las cuales crece la población. Una que es el crecimiento propiamente vegetativo, ¿no? Los nacimientos y cómo eso se va, digamos, equilibrando con la mortalidad, pero luego hay un crecimiento también que es migratorio, ¿no? que es otro componente que quizá en Ceuta
pues sea ese más importante que el de nacimiento, aunque Ceuta tiene una tasa de natalidad más alta de España, ¿no? De la más alta de España. Pero claro, políticamente la parte, digamos, vegetativa, propiamente demográfica, pues simplemente lo que estáis comentando, ¿no? Decir, bueno, pues se puede, digamos, un poco hacer reflexión, ¿no? Decir, oye, mira, a ver, hay que tener una maternidad responsable, tener los hijos que se puede uno mantener, y luego después la otra parte sí que se puede, digamos, actuar desde el punto de vista político, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer algún tipo de control a la hora de la residencia en Ceuta, como se está haciendo hace unos años con el tema del control de los empadronamientos, para intentar reducir esa cifra, ¿no? O ir un poco más allá, como nosotros venimos proponiendo desde hace años, como se está haciendo en el caso de Canarias, también lleva muchísimo tiempo, con una densidad de población muy inferior a la nuestra, de establecer una ley de residencia específica para Ceuta y Melilla. Claro, todo eso supone, pues, también abrir un debate en Europa, donde existen también otras ciudades y otros lugares, territorios... Perdona que te interrumpa. Sí, sí. Estás hablando de nosotros te refieres a Sextes Nostra. Sí. Cuéntanos un poquito para la gente, los telespectadores que no conocen Sextes Nostra, ¿en qué consiste Sextes Nostra? ¿Qué objetivos tiene y cómo funciona? Porque si no se nos pierde. Por saber igual ciertas cosas. Nosotros somos una asociación que nos creamos en el año 2001 y es una asociación dedicada a la defensa, a la difusión y al estudio del patrimonio cultural y natural de Ceuta. Básicamente lo que hacemos son, pues, estar un poco pendientes de la problemática ambiental, pues denunciar aquellos actos que ponen en peligro nuestro patrimonio. Y es una labor más cívica, ¿no? De denuncia pública y también de acción cívica, de presentar escritos, de movilizar un poco a la sociedad para llamar la atención sobre esta problemática, y luego también una parte que pensamos que también es importante de estudio, ¿no? De investigación, de conocimiento sobre todo del medio marino local, de publicaciones, y luego una parte de difusión, ¿no? De intentar que todo ese patrimonio que tenemos en Ceuta, que en buena parte es desconocido por los ceutíes, ponerlo en valor y que se conozca, ¿no? Porque pensamos que buena parte de la identidad de los ceutíes depende de ese conocimiento histórico, ¿no? O sea, yo creo que tenemos, sobre todo en Ceuta, que vivimos una sociedad tan multicultural, ¿no? Tenemos que elevarnos un poco más en un plano donde todos nos encontremos cómodos, ¿no? Entonces nosotros pensamos que ese plano son los bienes naturales, tanto tangibles como intangibles, que nos dan identidad, donde todos, al final... ¿Se sentimos identificados? Eso, identificados, y nosotros percibimos que igual a lo mejor hay ciertas dificultades, ¿no? Que a lo mejor un ceutí cristiano pues puede reconocer de una manera mucho más fácil por lo que son las murallas reales como parte de su historia, y a lo mejor un ceutí musulmán, simplemente porque su tradición cultural pues reconoce un poco más suyo lo que son los baños árabes o las merinidas. Entonces, claro, al final tenemos que intentar es que tanto uno como otro, todos de todos, que como son parte de la historia de Ceuta y sea una historia compartida, pues al final todos consigamos reconocernos en todo ese patrimonio, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, porque hay que recomponer un poco la identidad colectiva de los ceutíes. Y ya digo que si nos quedamos dentro del propio círculo de lo que somos cultural y no nos abrimos y tenemos una visión más universalista, reconocer que al final todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, al final pues es un cúmulo, ¿no? De aportaciones culturales desde época, pues, prácticamente desde la época prehistórica, ¿no? Hasta la actualidad, donde no somos conscientes de que en nuestra manera de pensar, los propios ceutíes o los propios españoles tenemos en nuestro vocabulario, en nuestro comportamiento, pues tradiciones que son propiamente árabes, ¿no? Igual que los árabes que son de Ceuta o de la zona del norte de África, que se sienten andalusíes. Digamos que yo creo que la solución a muchos de los problemas que tenemos en la actualidad es esa apertura hacia una visión mucho más integral de lo que es la historia, de lo que es la cultura, de lo que es el arte, y estamos, yo creo, en ese proceso de mutación de la conciencia, ¿no? Claro. Sextes Nostra, la otra mente pensante... Óscar Ocaña, sí. Él es biólogo, ¿no? Él es biólogo marino, es doctor en biología marina, él es especialista en coral, y bueno, pues nosotros nos complementamos muy bien, porque... Tú, digamos, estás más pendiente de la parte cultural, ¿no? Y él a lo mejor de lo que es la naturaleza y... Sí, efectivamente, pero bueno, hemos llegado a un punto, pues como todas, ¿no? Las relaciones... se conjuga. Claro, donde llega un punto de relación, como toda relación humana, en la que uno pues establece siempre un feedback, ¿no? O sea, yo me he hecho un poco más naturalista... Y yo te devuelvo... Y él ha hecho un poco más humanista, ¿no? Él cuando nosotros nos conocíamos, pues apenas leía cosas de filosofía o de historia,
Y entonces, bueno, pues después de tantos años de amistad, pues ya discutimos sobre... Complementáis perfectamente. Perfectamente, ¿no? Porque, y yo también, pues ya veo la naturaleza de otra manera, ¿no? Claro. Porque ya, tal como él me cuenta, y le encuentro todo un sentido, y se descubren, yo digo que la visión sintética, ¿no?, generalista, ¿no?, de poder unir lo que aportan distintas ciencias es lo que nos enriquece, ¿no? Sí. Al final puede uno convertirse en un especialista y saber a mejor absolutamente mucho de una materia muy concreta y ser incluso reconocido a nivel nacional, internacional, con una especialidad. Eso no te quita que sepas de otra, claro, otra materia. Pero al final lo que te vuelve es un poco miope, ¿no? Porque solo ves dentro de un campo, ¿no? Y lo importante yo creo que es como la fotografía, ¿no? Abrir un poco el foco, y si abrimos el foco, empecemos a entender las cosas de una manera mucho más global, ¿no? Ahí tiene mucho que ver, porque tú eres arqueólogo, y te pregunto, como profesional que eres, ¿Ceuta se conoce de verdad arqueológicamente como es? Porque yo sé que Ceuta, todos lo sabemos, que es una riqueza arqueológica impresionante. ¿Eso se conoce, José Manuel? ¿O solamente lo conocemos parte de los ceutíes? Hombre, yo creo a ver, yo creo que no se reconoce. A ver, yo creo que estamos en un momento de la historia de Ceuta en el cual que es muy importante que nos sintamos muy orgullosos de lo que somos. Y además, de una manera, sin caer en el chauvinismo, pero yo estoy convencido que Ceuta es una ciudad sagrada. Lo digo porque hay elementos mitológicos que explican eso, ese sentido, ¿no? Que es una ciudad mágica y una ciudad con una belleza realmente sorprendente, ¿no? Y si uno empieza a ver e intentar conocer el espíritu de la ciudad, el espíritu que tiene Ceuta, ¿no?, la esencia de Ceuta, que está en sus restos arqueológicos, pues al final yo creo que eso puede servir para, digamos, mejorar nuestra autoestima, ¿no? Nuestra autoestima como pueblo y como ciudad, ¿no? Sí, yo creo que lo que son nuestras señas de identidad, que efectivamente, claro, y más que estos tiempos que estamos tan, ¿no?, que estamos tan un poco confusos. Claro, un poco confusos, y sobre todo con Ceuta con una imagen bastante mala, ¿no? Porque estamos muy vinculados a problemas, ¿no?, problemas del narcotráfico, problemas del yihadismo, de delincuencia y tal. Terrorismo. Hombre, y eso es una realidad, ¿no? No podemos negarla, ¿no? Pero yo creo que si los ceutíes, como comentaba Manolo, ¿no?, o sea, reconocer la historia que tiene Ceuta, claro. O sea, en un lugar, es que no hay lugares como en Ceuta donde en un espacio tan pequeño hayan pasado tantas civilizaciones, claro. Y donde además todos hayan dejado su impronta, y que nosotros nos reconozcamos como herederos de esa tradición. Es algo realmente precisamente por eso te lo importante, ¿no? Sabemos que todo, el fenicio, griego, el triángulo Cádiz, Tánger, Ceuta, por la valla natural. Te habla mucha gente de Cádiz, trimilenaria, pero es que Ceuta es igual. Fenicio, romano, y Tánger también. No me acuerdo si en la Eneida, en la Ilíada, en la Eneida, ya aparece Ceuta. Bueno, en la misma Odisea, si uno ve la descripción cuando habla... Hace una descripción de Ceuta, hace una descripción de Ceuta, sobre todo en la zona de Beliunes, ¿no? Cuando habla de cuando llega Ulises a la isla de Caliso, ¿no? Y habla de que dice que llega y hace una descripción, Homero, y habla que existe un manantial con 4 fuentes, y habla del jardín de las Hespérides, y habla de la isla, y habla cómo era el entorno. Es que está haciendo Ceuta. Y cuando uno que se pone a investigar, como estoy haciendo yo últimamente, ¿no?, un poco cuáles son los mitos y el sentido del mito, te das cuenta que hay una verdad que está en Ceuta, que es como que Ceuta es un lugar de encuentro de 2 planos. O sea, de 2 planos que son el plano terrenal y el plano espiritual, donde y para los antiguos, tanto de todas las épocas clásicas, ¿no?, teníamos un pensamiento, ahora mismo un pensamiento mucho más lineal, ¿no?, la idea de progreso, ¿no?, pero antiguamente todo el pensamiento era un pensamiento cíclico, ¿no?, donde la vida y la muerte siempre estaban unidos. Entonces, los lugares como Ceuta, que era estaban... el principio y el fin. Era el principio y el fin, efectivamente. Entonces, donde terminaba la vida, porque Ceuta era, digamos, la puerta, la figura de la mujer muerta era realmente la figura de Atlante. Para los antiguos suponía, digamos, el no plus ultra, ¿no? Era el lugar de las tinieblas, el lugar, digamos, un poco de la muerte, ¿no?, la puerta de Hades, ¿no? El fin, ¿no? Me viene al caso... Sí. Es que Higinio, con esto del Facebook hacemos cositas. Higinio abrió una página muy interesante, una página que era Ceuta en los libros. Entonces todo el mundo metía por un libro en que se refería, se hacía una pequeña referencia a Ceuta. Ceuta viene en la Divina Comedia. Sí, efectivamente, de Dante. Pasan hacia Sevilla, por la nombra. Pues Ceuta es las puertas del infierno.
que viene al caso con lo que tú estás comentando, el principio y el fin. Pues fíjate, yo no había caído en esa idea, aunque sé que estoy reflexionando sobre esa idea. Fíjate tú que Dante dice que Ceuta era la puerta del infierno. Pero es que también, pero es puerta, lo que... Claro, es puerta y es salida. puerta, pero no, pero fijaros que es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque es puerta, era puerta del infierno, pero también la misma tradición comentaba que en Ceuta se encontraba la fuente de la eterna juventud, el árbol de la vida. Eso sí te va a preguntar Entonces, lo curioso es decir, Ceuta era puerta de Hades, puerta, como decía Antonio, puerta del infierno, pero también era donde se encontraba el árbol de la eterna juventud. juventud. ¿Por qué? Porque, como comentaba, donde era en una visión cíclica, donde se encontraba donde terminaba la vida, empezaba otra vez. Y en los lugares donde se encuentran esos dos planos es donde es un lugar de mucha riqueza natural. Por tanto, esa tradición, una tradición que viene desde la época del relato de Gilmasep, donde habla ya, y luego también en la época griega, ¿no? El pensamiento griego que habla de la figura del Atlante, de Alcmene de las Hespérides, de Ninfa, que era la hija de Atlante, que Caliso, si recordáis lo que dice la Odisea, lo que le promete Caliso a Odiseo, si se queda, era que debió vivir para siempre, ¿vale? Y describe como una isla. Y luego hay una cosa muy curiosa que ha pasado desapercibida, que es que también en el Corán se habla de Ceuta como la confluencia de dos mares. O sea, esa tradición, y hablan también incluso de un personaje que es Al-Qadir, que era digamos un poco como el guardián de la fuente de la eterna juventud. Pero es que investigando sobre este asunto, pues hay un autor muy conocido en Ceuta, que hace una descripción de Ceuta en el siglo XI, se llama Al-Bakri, pero es que Al-Bakri a su vez toma de otro autor que se llama Al-Gwarak, que hace una descripción de itinerarios de todas las costas estas del norte de África, ¿no? Entonces habla de Ma'al-Hayat. Ma'al-Hayat significa la fuente de la eterna juventud. Pero este autor hace el itinerario, indica exactamente dónde estaría situado, ¿no? ¿Y dónde estaría situado? Bueno, pues luego hay un profesor... Por Beliones, en la zona de... Sí, hay un profesor de la Universidad de Rabat, que se llama Ahmed Ziraf, que hizo un estudio, una reinterpretación. Entonces él hace una propuesta, ¿no? Dónde estaba situada esta fuente de la eterna juventud. Intenta ir al plano, ¿no? Intenta ir al plano y lo sitúa en la zona de Punta Bermeja. Y justo en ese sitio, yo porque estuve mirando y sobre el plano, y ahí justo hay una fuente que se llama la Fuente de la Victoria. No sé si recordáis que justo antes de que hicieran estas obras yo decía de arreglo, de destrozo de la carretera hacia Benzú, había una fuente allí que iba mucha gente allí a coger agua. No, existe, pero está muy destrozada. Está muy destrozada. Pues sí, antes se iba, es verdad que la gente se paraba con el coche. No, todavía sigue haciéndolo. Yo veo mucha gente que te pone la garrafa, pero es cierto que han puesto un muro de piedra y no se ve. Hay agua todo el año, incluso este verano, que ha sido el verano, según dicen, más seco, el que ha pasado, de los más secos de la historia, hay agua. Había agua, o sea que es curioso. Pues según este autor, y además lo que es un profesor muy prestigioso, ¿no? No estamos hablando de cualquier persona sin formación, ¿no? Pues señala justo ese sitio como el lugar donde se encontraba Ma'al-Hayat. O sea que que la tenemos dentro del territorio de la ciudad. Claro, a ver, tenemos que pensar en esto, o sea, no una manera, digamos, un poco realista, ¿no? Y pensar que realmente con independencia... Sí, que los mitos se basan en unas realidades. No, efectivamente, pero se basan en unas realidades que son, como decían Carl Jung, ¿no? Que era un famoso psicoanalista, ¿no? Hablaba de lo que se llaman los arquetipos elementales, o las ideas elementales, ¿no? Hay una serie de ideas, de verdades, que están en todas las culturas. Y esas verdades, a su vez, digamos que se representan a través de ciertas metáforas. Y esas metáforas, la muerte, el amor... Claro, esas metáforas, efectivamente, esas metáforas luego después se convierten en mitos. Y esos mitos se intentan siempre buscar una posición geográfica. Lo importante no es el lugar, lo importante es lo que hay detrás, la idea que hay detrás. Pero que yo creo que inteligentemente, si hay esa tradición y hay esa esencia, ese espíritu que está en Ceuta, yo creo que lo inteligente es conseguir, primero, de dos vías. Una, de la vía del propio autoestima, como decía al principio, ¿no? Claro. De los propios ceutíes, que digamos, oye, este es un sitio especial. Yo creo que no somos conscientes de los caballos. Del lugar tan especial, tan especial que somos. Sí, yo creo que eso no lo es. Seguimos siendo la gran desconocida. Sí. Bueno, pues... Para nosotros mismos, ¿eh? Sí, para nosotros mismos. Para cambiar un poco de la dinámica, pero bueno, que va relacionado un poco, no con la autoestima, pero sí con la solidaridad, porque nos vamos a trasladar ahora al Instituto Almina y también al Campo Amor, porque también ellos, los chavales, se preocuparon de recoger alimentos para el Banco Mundial de Alimentos, y nosotros pues hemos hecho este reportaje.
Bueno, los chicos solidarios del Campoamor, he dicho Almiña, pero no, Almiña no teníamos grabado imágenes del instituto, pero que también hicieron esta bonita detalle con el banco de alimentos de recaudar alimentos, recoger y para los más necesitados, ¿no? Bueno, continuamos con José Manuel Pérez Rivera, que yo creo que es interesantísimo, porque yo creo una cosa, José Manuel, además me lo dice mucho la gente de fuera, dice, si alguien entiende o le gusta la historia de su pueblo, es a la gente de Ceuta. Por ejemplo, además tenemos, no lo hemos explotado, tú estarás de acuerdo conmigo incluso, que cada vez que viene gente de fuera intentamos agradarlo, llevarlo, que vean. Yo, por ejemplo, voy a Madrid y a mí nadie me enseña, oye, mira que te voy a llevar, no te dejan tirado, y úsame, vete al Bernabéu, a la Castellana, te vas para allá y te buscas la vida. Sin embargo, aquí no intentamos, no sé. Nos falta un poco eso, ¿no? ¿No crees que todo esto que estamos hablando, incluso a través del Ministerio de Educación y Ciencia, a través de los colegios, se debería potenciar más? Yo creo que ya se está haciendo. ¿Se está algo, haciendo? ¿no? O, sí, se está haciendo. ¿O falta un poco más? Hay no un lo sé. programa No lo sé, no lo sé. del ayuntamiento, ¿no? Ceuta te enseña, que yo creo que aporta muchas de las actividades van enfocadas en ese sentido. Sí, pero Antonio, pero ¿es suficiente o hombre, no? A ver, es que lo que pasa, a ver, lo que es entrar en un campo de lo que es el tema de la educación, ¿no? O sea, yo considero que la educación, no en Ceuta, ¿no? Sino en general es una educación demasiado con mucha palabrería, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, cuando mi hijo pequeño, ¿no? Me contaba, ¿no? Papá, le pregunto, ¿no? ¿Qué te han explicado en el colegio hoy? Papá, me ha explicado un árbol. Bueno, ¿cómo te han explicado un árbol? Bueno, papá, me han puesto la pantalla digital, me han puesto allí y me han explicado a través de pantalla digital. Y digo, vamos a ver, con pantalla digital. O sea, con la naturaleza que tenemos en Ceuta, ¿cómo podemos explicar la naturaleza a través de pantalla? Una pizarra, ¿no? Una pizarra, ¿no? Entonces, claro, esto es un sistema, un modelo de pensamiento, porque nuestra educación es una parte un poco del sistema germánico, ¿no? Bueno, sería un poco largo de explicar, ¿no? Pero hay otra tradición, digamos, educativa, que está en los países escandinavos, los países, por ejemplo, Inglaterra, que es la educación al aire libre. O sea, en estos lugares donde se practica mucho la educación, pues eso, que los alumnos están en contacto directo con la naturaleza. Claro. Entonces es otro tipo de aprendizaje, ¿no? Y porque el aprendizaje tiene que ser una educación que tiene que tener, desde mi punto de vista, 3 pilares, ¿no? Una educación de los sentidos, una educación experiencial, o sea, de experiencia, y también una educación del corazón, de los sentimientos, ¿no? Claro, entonces, si tenemos a nuestros niños, ¿no? Completamente cerrados, enclaustrados, estamos al final, de alguna manera, lo estamos mutilando, ¿no? Mentalmente, ¿no? Estamos educando en una burbuja cuando tenemos aire fresco. Claro, y además en Ceuta tiene las condiciones más idóneas para hacer, como se está haciendo, por ejemplo, en Madrid, que a través de la Fundación Rodríguez de la Fuente han puesto un proyecto que se llama Bosque Escuela, que es este tipo de modelo de educación al aire libre que se practica en países que tienen un clima que yo no sé ni cómo lo hacen, y en Ceuta podemos intentar hacer ese tipo de educación. Y además teniendo monte, campo y teniendo playas, las costas. Teniendo mar. Teniendo las dos cosas. Teniendo mar, que al final... Y teniendo restos arqueológicos. Y los restos arqueológicos claro, lo tenemos todo. Claro, entonces yo creo que ese cambio que está habiendo, que yo percibo en general, ¿no? De mutación general del pensamiento, también está llegando a la educación. Y creo que al final terminará llegando a Ceuta, ¿no? Yo creo que de un tiempo a esta parte se hacen muchas salidas. Pasa que también a los maestros les echa mucho para atrás salir con los niños porque son muchos problemas los que te puede traer un accidente de un niño. Yo sé de gente que cuando eres joven sale con los niños a todos lados, pero después te vas dando cuenta que los problemas se los come el maestro. Si hay algún problema, después si no hay seguro. Entonces los maestros son muy reacios a salir. Pero sé que hay un programa del ayuntamiento que se coordina con todos los colegios y que se llama Ceuta te enseña, que lo mismo va a una panadería, que va a ver las murallas reales, que va a una granja escuela que hay subiendo García Dave. Es decir, hacerse ya se hacen cosas. ¿no? Pero yo iría más allá. Yo promocionaría más a nosotros, a la gente. No, porque te iba a decir yo también, a la gente también, porque está muy bien que los niños lo sepan y esos niños se lo van a enseñar a sus futuros hijos. Pero los padres, los tíos y los abuelos a lo mejor no sabemos qué es lo que tenemos. No, eso es fundamental, ¿no, Antonio? Porque al final los hijos... Y algo de eso es lo que tú estás metido ahora, claro, en el lío que estás metido, ¿no? Sí, efectivamente, llevo poco, al final lo que llega uno a la conclusión es decir, vamos a ver, de una manera cuando tiene uno una idea, un pensamiento, lo que uno tiene que intentar es llevarlo a la acción, ¿no? Porque a lo mejor las personas que, por ejemplo en mi caso, ¿no? Que somos arqueólogos,
pues tendemos siempre a caer cierto intelectualismo, ¿no? Quedarnos un poco encerrados en el claustro, ¿no? Y lo que creo que hay que intentar es salir de ese claustro y llegar hacia la ciudad, ¿no? Es decir, crear ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, como comenta Antonio, que la gente, para conseguir que tenga ese vínculo... Ser un arqueólogo Indiana Jones. Indiana, que es el antiarqueólogo, pero un arqueólogo... ser pero ser un arqueólogo... Más aventurero y sobre todo dinamizador. Más en contacto con... Efectivamente, es decir, yo tengo unos conocimientos, ¿no? Que al final yo creo que la reflexión que tenemos que hacer las personas que hemos tenido la suerte de poder estudiar una carrera, es decir, o sea, nosotros se ha hecho una inversión, porque hay que pensar que muchas veces no pensamos en eso, pensamos que al final todos nos lo merecemos porque hemos estudiado, somos muy listos, hemos podido hacer una carrera. Cuesta dinero. No, cuesta dinero, y al final nuestra responsabilidad, yo lo siento como un deber personal, un deber cívico, el devolver parte de esa inversión de que han hecho en la sociedad a donde yo vivo, a Ceuta. Todo ese conocimiento al final tiene que, de una manera, y si yo creo que al final la revolución democrática es básicamente esa, no hay que, no sé, no es nada complicado, es básicamente eso, que al final cada uno de nosotros dediquemos una parte de nuestro tiempo hacia los demás, hacia lo que es la sociedad, hacia, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues decir, bueno, pues yo tengo una parte, digamos, más de activismo cívico, ¿no? Que puede ser Sexta Nostra, pero también quiero participar y quiero aportar algo a lo que es la vida económica, ¿no? Y yo, como creo tanto en los recursos que tiene arqueológicos, históricos de Ceuta, y creo que puedo presentar o hacer un tipo de producto que sean atractivos para la gente de Ceuta y también para la gente de Ceuta, por eso un poco la apuesta de Ceuta Dreams, que son apuestas... ¿Cómo se llama? Ceuta Dreams, los sueños, ¿no? Porque al final un poco la idea de los sueños es esta, ¿no? Que al final ¿Qué consiste? Básicamente lo que consiste es una empresa que lo que ofrecemos son rutas temáticas guiadas a Ceuta y luego actividades de acercamiento al patrimonio cultural, ¿no? Yo he diseñado una serie de rutas organizadas en 3 líneas que son Ceuta, los sueños de naturaleza, pues yo pienso que la naturaleza al final no deja de ser un sueño de la eternidad, ¿no? Un sueño del cosmos, ¿no? Luego el sueño de los dioses, un poquito mitológico. Es efectivamente la parte mitológica de Ceuta, y luego los sueños de los hombres, ¿no? De los hombres en general, como no de los hombres y de las mujeres, podemos decir, ¿no? Vale, la humanidad, ¿no? Que es femenina. Efectivamente, de la humanidad, ¿no? Entonces, al final la idea que quiero transmitir con la ruta es decir, que lo que nosotros vemos, los restos arqueológicos, los restos históricos, no dejan de ser nada más que la materialización de los sueños, de los ideales de las personas. Al final, lo que nosotros estamos viendo no son objetos, ¿no? Sin sentido, ¿no? Sino si somos capaces de servir, ¿no? En este caso lo que podemos nosotros ofrecer, ¿no? Un poco de intérprete, ¿no? Decir, mira, lo que tú estás viendo aquí es la pasmación de cómo ellos entendían la vida. Ellos tenían una necesidad, al final no somos tan distintos. Las necesidades, digamos, básicas son las mismas, lo que pasa es que ellos tenían otra manera de satisfacerlas, pero son exactamente las mismas, ¿no? Y José, ¿cuánto puede durar aproximadamente cada ruta? ¿O una es más larga que otra? ¿O son prácticamente...? Yo más de 2 horas, 2 horas y media, porque intentar que las personas estén... Sí, claro, que estén motivadas un par de horas. Claro, pues... ¿En 2 horitas? 2 horitas, sí. Yo, por ejemplo, tengo una pero en coche, andando, a pie. Habrá de todo, ¿no? No, hay de todo, ¿no? Tengo, digamos, la ruta que tengo un poco más, por decirlo de una manera, más asequible, en el sentido de que es más fácil, ¿no? Se llama esta de Ceuta de los sueños del hombre, que es una ruta por el centro, pero el centro, es sin salir de lo que es la zona del Istmo, ¿no? Iniciamos aquí en la Plaza África. Sí, en la Plaza de África, yacimiento es un poco un recorrido también diacrónico, ¿no? Empezar yacimientos fenicios, luego vamos a la Basílica de los Romanos, explicamos la parte prehistórica, la parte romana, la basílica, luego vamos hacia el Paso de las Palmeras, las murallas, la muralla del Paso de las Palmeras, entramos por la Puerta de Santa María de África y luego murallas reales, ¿no? Y que la suerte que tenemos de Ceuta es que como este espacio de la luz hemos pasado por 4 civilizaciones. Claro, es que la historia de Ceuta es un poco como un elástico, ¿no? Pero en ese elástico siempre ha habido una zona, que es esta zona de aquí, entre los 2 fosos, claro, que siempre está ocupada, ¿no? Entonces, tenemos la suerte de decir, mira, si tú quieres conocer la historia de Ceuta en 2 horas y poder verlo, visualizarlo, lo puedes ver, lo podemos ver. Claro. Entonces, esa ruta, ¿no? Luego, la otra ruta, pues la de los dioses,
pues sí que es... Habrá que coger, claro, coger un vehículo. Hombre, claro. tienes que desplazarte arriba. ¿No crees tú que, tú te acuerdas, lo acordaremos todos, el museo arqueológico que había en el Jardín de la Argentina? Ah, sí, sí. ¿No crees que eso es una pena que eso se tapara? Pues sí, Por muy bonito que esté el jardín Claro. y todo lo ecológico que queramos. Sí, sí. Yo es que empecé allí de muy jovencito, ¿no? Con 14, 15 años empecé a participar en excavaciones arqueológicas. Yo he pasado muchísimas horas ahí. Y bueno, yo con esa galería... Con las botas de agua, ¿no? Con las botas de agua, me Claro, las por las galerías. Y hombre, yo la verdad es que me parece una lástima que eso no se explote. Es verdad que ahora tú lo piensas, y como decía también un poco conectando lo que me comentaba Antonio, ¿no? Que decía lo de los maestros, que al final ahora pues todo se teme, ¿no? Porque queremos vivir en tanta seguridad que al final pues no hacemos absolutamente nada porque tenemos tanto miedo, ¿no? Entonces a lo que voy, que esa galería a lo mejor ahora pues tendrían que tener unas condiciones de seguridad. Sí. Claro, yo ahora lo pienso y digo, hay que ver que también la gente se metía allí, claro, eso A se pique puede de que se desprender, va a claro, porque claro. son del siglo, las más antiguas son de final del siglo XVII y casi todas son de la primera mitad del siglo XVIII, o sea, tiene muchísima antigüedad, ¿no? Y requieren un mantenimiento. Pero bueno, buscando la medida, yo creo que sería un atractivo increíble para Ceuta, ¿no? Pero es cierto que Sí. se habla mucho Sí. y bueno, yo he vivido cuando entrábamos, había que ponerse una bota de agua y había anguilas ciegas. Anguilas ciegas, Eso es cierto. Yo no la he llegado a ver, pero, Yo la he pero visto, sí que he había visto. un estanque, una final de una de las ramales de la galería, había un pequeño estanque, y sí es verdad que yo he visto las fotos que había esas anguilas. Pero es cierto, José, que te metías por ahí, como yo no he llegado tanto, y que esos túneles eran bastante Un largos, entramado que llegaban Sí, hasta... no, en total, creo que La distancia, la distancia en total eran 1,5 kilómetros. de galería. 1,5, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos, que no llegaban hasta Benzún y... No, porque ten en cuenta que eso, a ver, eso Claro, funcionaba de la Yo creo siguiente que manera. hasta lo que es el foso, ¿no? Sí, había una galería incluso que pasaba por debajo del foso. Y Era luego para, era sí. para la defensa de Ceuta. Sí, bueno, se llaman minas. No era muy larga, no es muy grande. Claro. Más que defensa, eran casi de ataque, porque eran minas y contraminas. Porque el sistema que se ideó Con asedio, ¿no? en los De asedios, Madrid, ¿no? claro, entonces lo que se hacía es que esa galería salían desde el frente de tierra, se metían bajo tierra, entonces había unos puntos, unos cuerpos de guardia, donde visualizaban dónde estaban las tropas enemigas, ¿no? Lo que se hacían es que... Los comandos antiguos. Sí, los comandos antiguos ponían... No tan antiguo, porque mira... ¿En Vietnam lo estaban haciendo? En Vietnam y no más lejos, a lo mejor tiene nada que ver, ¿no? Lo que voy a decir... Pero, por ejemplo, en Palestina, con Israel, hay túneles también. Sí. A lo mejor no para eso, también para pasar alimentos, para... Está inventado. Está inventado. Que hoy no somos tan distintos. No, y lo que hacían es que esa galera al final lo que hacían es que las volaban, se localizaban donde estaba el campamento enemigo, le metían carga y los volaban. Y luego ellos lo que se Volvían hacía... por el mismo sitio. Claro, entonces se hacían minas, las minas eran las que nosotros hacíamos. contraminas, Y luego las contraminas las que ellos intentaban hacer, porque su intención era llegar hasta la base de las murallas Y reventarlas. y reventarlas pues poniendo cargas también. Claro. Entonces se tenían que hacer minas para conectar con intentar neutralizar las minas enemigas. Entonces había una guerra subterránea pero básicamente la intención por lo menos de la parte atacante nuestra defensiva era llegar hasta los campamentos enemigos y volarlos, ¿no? Y hay incluso crónicas, ¿no? Que es un poco dantesca, ¿no? Y dice, bueno, en tal época, en tal día, no sé qué, hicieron no sé cuál, y los trozos de no sé qué. Es curioso que cuando pasó de Narigao el barquito, cómo se ven todavía los impactos, no tiene nada que ver con la guerra subterránea, pero sí los impactos de las bolas de hierro hacia las murallas, ¿no? Sí, todavía se lo lo que queda... Ceuta ha vivido. Bueno, hemos estado hablando de las murallas, hablaremos ahora siguiendo con la arqueología, que yo creo que es interesantísimo, pero nos vamos a trasladar ahora a que hemos hablado antes, el tema del patrimonio, digamos, de árboles y natural. Sí. Efectivamente. Y nos vamos a trasladar ahora, si te parece bien, unas imágenes históricas, magníficas, de la repoblación forestal de Ceuta, que Ceuta, pues se hizo en el año 1960. La vamos a ver y la vamos a comentar, si te parece, José Manuel. Sí, claro. Porque hemos visto imágenes anteriores, bueno, estas son imágenes increíbles de Ceuta, donde la guarnición militar fue la encargada de colocar todos los eucaliptos, encinas y demás. Si veis, había pocos árboles. Eso, corrígeme si no me equivoco, José, Sí. fue una burrada. Sí, bueno, pues efectivamente no era la especie... Los del eucalipto, ¿no? Sí. Bueno, no tampoco, porque... A ver, lo que fue que... A ver, Bueno, según, claro. A ver, nosotros tenemos, ¿no? Nos queda muy poco de lo que es un bosque Autóctono. autóctono, que era un bosque básicamente de alcornoque,
de encina, de castaño, y todo eso, pues, claro, ten en cuenta pinos que también había, pinos ¿no? también, por supuesto, pino canario, pino piñonero, pero claro, ten en cuenta que también eso desde la época romana, pues hubo Sí, el hombre iba... una reforestación muy importante, ¿no? Y ya eso, bueno, pues eso todo por motivos defensivos. Nos quedamos sin bosque. Claro, prácticamente hubo sobre todo a finales del siglo XVIII, en la época de Carlos III, hay unas crónicas donde es bastante curioso porque hay una serie de discusiones entre distintos ingenieros militares que estaban en esa época, que discutían sobre si mantener o no mantener la maquia, ¿no? Que es todo este tipo de vegetación que se da en los bosques degradados, ¿no? Y llegamos a estas fechas que se decide reforestar, con toda la mejor voluntad del mundo, Claro, claro. pero yo creo que se equivocaron de especie, ¿no? Sí, claro, no son especies autóctonas. Tenía la ventaja que por lo cual Que crecía muy rápido. Claro, crecía muy rápido, ¿no? Perdona, estas imágenes de estos, esos son, bueno, ahora menos los números de hoyos que fueron 61.250 hoyos, Se ha visto. vemos los plantones que se pusieron. Eso es ahora mismo en el acuartelamiento del Hacho, donde estaba el que fuera teniente general Galera Paniagua, del norte de África, bueno, pues comprobando con todos los plantones de eucalipto, pinos, cipreses, lo que plantaran en aquella época, y que, bueno, ahí vemos... Hay una cosa muy curiosa que la gente no sabe, que Ceuta en el año 34 se aprobó de los primeros montes de utilidad pública que se declaran en España, fueron los de Ceuta. En Ceuta hay dos bosques de los montes de utilidad pública, que son el del Monte Hacho y el de Benzú, que prácticamente cogía todo el campo exterior, que está en el catálogo nacional como de los primeros montes que se declaran, ¿no? Incluso hay un informe que fue el que un poco motivó la declaración de estos montes, que lo que se pretendía como idea o como objetivo principal era declarar a Ceuta un parque natural. Porque, bueno, hay que pensar también que la justificación de esa necesidad de hacer un parque natural es porque en ese momento todo el agua que se consumía en Ceuta era la que procedía de los pozos del centro urbano o de los arroyos. Claro. Entonces era, digamos, como una necesidad que los arroyos estuviesen bien conservados y que hubiese vegetación, sobre todo que aguantara el terreno, ¿no? Claro. Porque si el agua se ponía turbia con las lluvias torrenciales de Ceuta, pues tendríamos problemas para el suministro, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es una cosa muy interesante. Es que los árboles lo que hacen es que sostienen lo que es el entramado del terreno. Claro, claro, eso es muy importante. Entonces, claro, es bastante interesante de cómo en su momento determinado, en una época que consideramos que estábamos poco avanzados en materias de pensamiento ambiental, pues hubo gente que aprobó el que Ceuta, la buena voluntad de... Claro, de crear esos montes, incluso eso de iniciar los procedimientos para que se crea Ceuta parque natural. Si me equivoco, sí. El eucalipto crece muy rápido, agarra muy bien, es un árbol muy duro, es australiano, creo, ¿no? Y chupa mucha agua. Ese es el problema. Exacto, pero se carga, al no ser autóctono, es muy ácido. Es muy ácido, sí. Acidifica mucho el suelo y entonces no fue la idea más ideal. Pero, Antonio, vamos a ver, no, la idea yo creo que de los militares no era repoblar Ceuta porque no hubiera árboles. Sí, lo era. Era porque un árbol de fácil crecimiento y que rápidamente iba tapando los acuartelamientos o las zonas más... Lo que es el suelo, yo creo. lo que es el humo, no, por supuesto. Se lo cargó. ¿Sabes qué te quiero Sí, decir? no, eso está claro, Se tenía que haber repoblado con necesita mucha agua el eucalipto. Bien hecho está. Porque... Eso dicen los viejos del lugar, ¿no? Si tú quieres que te seque un pozo, siembra un eucalipto. Claro, no, si eso... Que no hay, tú ves un eucalipto y alrededor no hay ni una hierba. Chupando el agua, ¿no? Lo que es cierto... Son árboles muy duros, muy fuertes, muy recios, están acostumbrados a un clima muy seco, como australiano. Sí. Lo que sí es cierto es que podemos aprovechar incluso esta situación, ¿no? Porque tenemos todavía, ¿no? Se conserva espacios forestales en Ceuta, pues hacer un plan realmente ambicioso de repoblación. Claro. Y eso incluso generaría también empleo en la ciudad, ¿no? Claro. O sea, yo creo una cosa que hemos estado también nosotros pidiendo desde hace ya muchísimo tiempo, porque realmente la economía medioambiental o el empleo ambiental pues genera muchos puestos de trabajo, y sobre todo un puesto de trabajo que en Ceuta
está muy relacionado con el perfil del desempleado, porque en Ceuta la mayoría de desempleados que hay en Ceuta son personas sin cualificación. Entonces, claro, realmente forestal. Claro, efectivamente. Entonces, incluso, no solo tiene esa vertiente, ¿no? Esa dimensión económica. Efectivamente, tiene una dimensión económica y también social, porque está haciendo además, es un trabajo que hace que las personas sientan que su trabajo tiene un sentido. Porque muchas veces hay muchos trabajos, yo creo que muchas veces con el tema del plan de empleo, ¿no? Que hace trabajo, dice la gente, bueno, ¿y para qué hago esto, no? Sí, no, ni está motivado. Claro, está motivado porque no lo encuentra, digo, bueno, que es una finalidad, un fin, claro, ¿no? Pero claro, hacer una cosa que tú estás viendo, de que tú estás contribuyendo a la mejora de tu medio ambiente y a la imagen de tu propia ciudad, mejorando, cultivando, recultivando el paisaje, sí, tiene esa doble... Es gratificante. Claro. Es gratificante y eso al final, pues como dijimos al principio, ¿no? También favorece esa identidad, ¿no? De los ceutíes, ¿no? Y bueno, yo la verdad que apostaría por eso, porque es que realmente tenemos que pensar que estamos en una fase de transición, de un modelo como el modelo capitalista, que está prácticamente agotado, ¿no? Que está en haciendo sus últimos tertores, y estamos todavía a tiempo de hacer una transición hacia un modelo mucho más sostenible, ¿no? Donde un modelo donde al final, queramos o no, vamos a tener que otra vez volver hacia un consumo local. ¿No? Sí, como hablamos un poco al principio, ¿no? Sí, claro. Porque ese es un poco, y donde se está trabajando de manera un poco más inteligente, los países están trabajando un poco más, con un poco más de visión, se están dando cuenta que hace falta hacer ese repliegue hacia lo local, hacia la producción local. Y hay que intentar, sobre todo, hacer todo lo posible para que los recursos que nos da la naturaleza, que nos permiten vivir, por ejemplo, el acceso al agua, manteniendo los arroyos naturales, que no se pierdan esos arroyos, conservando los suelos para que no se deterioren, no se erosionen, sí, volviendo a la producción local de otra manera, pues eso hacia ecológico, ¿no? La producción ecológica, el huerto ecológico, ¿no? Yo creo que es todo eso, entre todo ese mundo que estamos viendo ahora, que está un poco en descomposición, digamos un poco en los bordes de ese mundo, está empezando a surgir muchas iniciativas, ¿no? Volverse sobre sí mismo, digamos. Efectivamente, ¿no? Y yo creo que en Ceuta podemos tenemos muchas condiciones para ser pioneros en muchas cosas, en este tipo de transición hacia ese modelo. Ahora también un amigo que ha empezado a publicar en El Faro, que está empezando a hablar de economía colaborativa, de que ya tenemos que ir a un modelo de economía que no va a la posesión, sino a compartir, a colaborar. Y yo digo que Ceuta tiene esas condiciones para ensayar ese tipo de economía, en una ciudad pequeñita. Hay también muchas iniciativas de moneda local. O sea, echando un poquito de imaginación podemos hacer muchas cosas. Y en el caso que estamos hablando ahora de la repoblación, pues también hay un campo enorme, ¿no? Sí, de hecho lo comprobamos cuando vamos a los montes y creo que bueno, ahora con el incendio que hubo el pasado verano, que ha sido catastrófico, la verdad, la cantidad de pinos que se han perdido, ¿no? Bueno, pues la ciudad hace una labor fantástica. Desde aquí le voy a mandar un abrazo a mi amigo Carmelo, a Obimasa como empresa y a todos los forestales y a la brigada que está cortando todos esos troncos, desgraciadamente, que se han perdido. Pero pues son pocas personas, son pocas. Y eso yo creo que muchas veces el prevenir hace que después esto ocurre, porque es que un incendio tiene que ocurrir, desgraciadamente, porque hay gente que son unos salvajes, o porque hay un cristal y también, o porque naturalmente se quema, ¿no? Pero que después necesitamos... Perdón, Antonio, has tocado el fundamental, eso es prevención. La limpieza de montes, el cuidado de los montes, que la gente no seamos tan cochinos, entre comillas, y tenemos las latas, tendemos a que lo nuestro sea no el portón ni el rellano del piso. No, eso tampoco, eso lo podéis tirar todo lo que tú quieras. Es de tu puerta, ya del escalón, tu puerta para adentro. Ya. Claro, la gente hay que concienciarla que es que esto es nuestro. Es que es de todo. Y yo creo que ahí está la conciencia. Es cuestión de educación. No, es que me vino a la cabeza antes que cuando llegaron los blogueros, ¿te acuerdas cuando hace un los blogueros gastronómicos, ¿no? Sí, gastronómicos. Uno de ellos, uno de los comentarios que hizo, que me llamó mucho la atención, dice:
Es que ve, yo no conocía Ceuta con lo pequeña que es, y dice, y tiene hasta campo. Sí, sí, Tiene sí, claro, árboles, claro. Tiene sí, árboles, sí, sí. y tiene hasta Tiene de todo. campo, hasta, Tiene de todo. Claro. Es que tenemos hasta todo. bosque. Es que tenemos de todo. Es que tenemos todo. Es que, por ejemplo, Melilla no tiene apenas nada de Piñar. campo, ¿no? Tiene poca cosa, ¿no? El Piñar Pero que que- Ceuta tenemos eso, tenemos monte, tenemos mar. Sí, y si pensamos un poco lo que es un poco la esencia de Ceuta y vemos un poco lo que es el lugar, lo que son la gente, ¿no? Y lo que es el trabajo que hemos hecho siempre, estamos muy vinculados con el mar. Y aquí en Ceuta, pues bueno, estamos también con un compañero que ya lo haremos público, ¿no? Trabajando en un proyecto para intentar recuperar esa tradición marinera, ¿no? O sea, las zoneras, las boraeras, darle una vuelta, ¿no? Sí. ¿Vale? Porque al final yo creo que es eso, que básicamente como decías tú también al principio, ¿no? O sea, la gente de Ceuta que nos gusta atender a la gente y tal, Sí. porque al final somos gente de mar, y la gente de mar estamos un poco al final del valle, ¿no? El valle evolutivo, ¿no? Y en ese valle evolutivo la gente del mar representamos esa idiosincrasia, ¿no? Ese carácter de gente abierta, ¿no? De gente abierta, claro. gente Hospitalaria, gente cariñosa, dicharachera, que sí. sabemos disfrutar de la vida. Bueno, todo eso también forma parte de nuestro Todos los atractivo, pueblos ¿no? mediterráneos creo que tenemos ese carácter. Pero, Claro, pero lo da lugar, es que eso lo da lugar. José Manuel, hablando del mar, nosotros Sí. tenemos playas, que Así las nos tenemos, va con el pero capitalismo. tenemos Sí. unos acantilados que son riquísimos biológicamente. Mucho. Tienen además no solo atractivos, digamos, desde el punto de vista de la propia biodiversidad, que es muy importante, ¿no? Sino de una belleza, un atractivo. Increíble. Cuando se hacen esos barcos, ¿no? Esas visitas en barco en el de Narigao, la gente los ve y dice, bueno, no sé, parece que estoy poco en otro mundo, ¿no? Estoy en... Sí, no y las terminan aves de... que anidan también ahí en los acantilados. Eso Es que yo te soy Sí, sí, un sincero, punto- un punto- yo he viajado en el Desnarigado hace poco, hace cuestión de un año y medio, y es que he descubierto, yo me he criado en una playa, yo me he criado en la rocha del recinto, pero es que es una visión Totalmente distinta. distinta. de la ciudad, vamos. Pero la visión, si te das cuenta, la visión no está en los ojos, está en el interior. Uno vemos a través de lo que de lo que somos y Sí, lo que sí, pensamos, sí, ¿no? Entonces, cuando uno piensa de una manera distinta, es cuando uno empieza a ver, empieza a percibir las cosas de otra manera, Pero ¿no? yo creo que esa empresa que tú haces tiene mucho de decirle a la gente de a pie, al caballita de a pie, enseñarle la verdadera riqueza que hay en la tierra. Por eso te he dicho antes de empezar que había oído hablar de tu... José Manuel, si alguien quiere consultar con Ceuta Drinks, Ajá. ¿cómo puede hacerlo? Bueno, tenemos una página web eso. que se llama, bueno, es www.ceutadrinks.com y luego pues bueno, allí pueden tener información, tienen mi correo electrónico, mi teléfono y bueno, y ahí explico un poco el concepto, ¿no? Cuál es nuestra propuesta, hablamos una parte de por qué Ceuta es la ciudad de ensueño, cuáles son, digamos, ahí un poco explico digamos, el pensamiento que hay detrás, ¿no? La ideología de la empresa, ¿no? Efectivamente, un poco sí, efectivamente, ¿no? La ideología que hay detrás, los propósitos que hay detrás, porque ya digo que no es una empresa, pero es una empresa con una dimensión Con un fin muy altruista. muy altruista, ¿no? Yo no una empresa para decir Para hincharte canadiense. no ha sido nunca mi aspiración, ¿no? Me interesa más el crecimiento personal y de alguna manera sí puedo contribuir a que las personas vean Ceuta de otra manera, ¿no? Claro. O sea, de intentar servir para despertar, ¿no? A los ceutíes, ¿no? Un poco la idea esta, ¿no? Vivimos un sueño, ¿no? Pues un poco Pues la idea yo te de propongo Ceuta desde Dream, ¿no? esta casa hacer una serie de reportajes, si Sí, el director posible. del programa lo ve Por conveniente, supuesto que sí. y enseñarle esas rutas tan culturales, naturales, mitológicas, enseñárselas al caballo a través de los medios, para que luego después se pueda... Sí, no, yo- tiene por qué... Sí, encantado, ¿no? Cuando lo vaya a hacer, Y lo avisa y agradecido. allí Muy bien, pues sería un placer que me acompañara y también, bueno, pues tener esa posibilidad de aquí explicar, ¿no? Y hacerle llegar toda esa esencia que tiene Ceuta, ¿no? Que es tan desconocida. Bueno, pues nos vamos a ir ahora a un evento que se celebró este fin de semana, que es la llegada a Ceuta de autos de época, y nosotros también estuvimos ahí y hemos hecho este reportaje que para ver las maravillas de vehículos que circularon este fin de semana por la ciudad.
Bueno, pues imágenes muy chulas, ¿eh? De esos vehículos de hace ya unos poquitos años. Ya parece mentira que todavía estén andando. ¿Has visto? Hay auténticos amantes de esos coches. Estuvieron aquí el fin de semana, ¿no? Sí, efectivamente, gente de la península y también, bueno, sobre todo mucha gente de Ceuta, ¿no? Que tiene esa afición, ¿no? Sí, además lo tiene matizado, es un... Bien cuidado. En fin, es un hobby que tienen muchos amigos nuestros, muchos de los que están ahí. Y la verdad que... Lo voy a salvar para buscar piezas de aquella época. Pues sí, también es complicado. Bueno, pues no te creas, es complicado, pero yo creo que como con el tema de internet y yo creo que se ha facilitado... Son hace muchos años esos coches, claro. Sí, pero, vamos, digo yo, ¿eh? Yo creo que dice Salva, que hay también a través de internet, pues el que vende pues piezas para un determinado coche. Claro. Y bueno, habrá un mercado para este tipo de personas que les gusta la colección. Además tú vas a Estados Unidos, que yo creo que es el país de la segunda ocasión, segunda mano, ¿no? Y de todo, ¿no? Es que pides cualquier cosa y en una semana o 8 días, es que está aquí puesta. También irá mucho el tema del artesano, ¿no? De yo me preparo esto. Como están en Cuba, ¿no? Sí, vamos. Que se buscan las criaturas de la vida para que los vehículos esos que se dejaron allí en los años 60, antes de la revolución, pues, aquí se te estropea un frigorífico y es mejor comprar una nevera nueva que cambiarle la pieza. Claro. Ten en cuenta sale más barata. Que hoy prácticamente los coches, vamos, que estamos visto los coches hoy, se avería un coche, le quitan la pieza y le ponen otra. Bueno, pues a ese mundo es donde estamos volviendo. No, pero bueno, comentaba eso, yo hablaba de este asunto. Tú cambias la pieza y ya la tienes, ¿no? Antes se arreglaba la pieza, ¿eh? Hay una cosa, una cosa que me he acordado de una cosa que comentando que dice Manolo, que hace algún tiempo, lo digo por si hay personas que tienen interés, que hay un reportaje que pusieron en Televisión Española que se llama Usar, tirar, usar, que era un reportaje precisamente sobre el concepto de obsolescencia programada. Entonces, el programa es bastante curioso porque empieza pues con un chico que está en su casa trabajando con la impresora y de momento la impresora se le queda parada. Bueno, va al servicio técnico y dice, mire, que la impresora, tengo menos de un año, una nueva. Y dice, no, mira, tal, le puede decir, esto le va a costar más que una nueva. Bueno, entonces el hombre dice, no la voy a arreglar, se la lleva a su casa, entonces se mete por internet y ahora da con un ruso que parece así, sale en imagen, parece Rasputin, sí, así, y lo que el hombre tenía era una aplicación que se la descargaba y decía, usted descárguese esta aplicación y verá usted como su impresora volverá a funcionar. Y efectivamente se la baja y funciona, ¿no? Entonces este ruso, ¿no?, le explicaba que es que las impresoras tienen dentro un chip que es un contador de páginas. Entonces la impresora está programada para que cuando saliesen 1.500 copias, 3.000 copias, se paraba. Entonces lo que le hacía el programa era resetearle. Entonces ponía cero. Se ponía cero y entonces otra vez la impresora volvía a funcionar. Ya no sabes nada. Claro, entonces, se sabe ya que el ruso se la ha cargado la Epson. Seguro, ¿no? Que le mandaron un comando y desapareció. Acaba con él, ¿no? Ya el ruso no aparece. El ruso ya lo ha pasado por ningún lado, ¿no? Pero bueno, o la ha contratado la Epson. Sí, no, pero hablaban de eso y hablaban también. Sí, ponían luego después la bombilla de Edison, que todavía está en un parque de bomberos en Estados Unidos y está todavía la bombilla funcionando, tiene más de 150 años, ¿no? Está funcionando. Yo creo que antes las cosas no eran duraderas igual que ahora, lo que pasa es que ahora las hacen un poquito menos duraderas. Claro, es que lo contaban, ¿no? Un poco el reportaje. Que hay que vender. Efectivamente. Lógicamente. Que es a lo que estamos llegando. El consumir. Claro. Y tú, hablando de energía, ¿tú no crees que, bueno, que ahora el otro día venía un artículo en El País de unos científicos americanos que a través de una célula habían podido sacar energía a través del sol, bueno, hacer cosas complejas, pero creo que del agua. Con una fuente inagotable de carbono. ¿Tú no crees que o algo así, ¿no? Metano, carbono. Eso no saldrá nunca a la luz. Bueno, ahí donde voy yo. ¿Tú no crees que tanta batalla con el petróleo, que es un recurso, tú no crees que ya no hay algo que tengan que tener inventado que no quieran que se sepa, pero que seguro? Yo confío soy optimista con el mundo, creo que estamos en una transición, de verdad, y que el mundo irá, yo espero que a mejor en ese aspecto. Hombre, a ver. No lo sé, ¿tú qué opinas? Yo opino que vivimos a ver, si nosotros tenemos una visión histórica, ¿no?, sobre el concepto de metabolismo, ¿no?, o sea, de cómo ha sido el consumo de recursos, nos damos cuenta que nuestra época es una completa anomalía histórica, ¿no? O sea, nuestro nivel hasta el siglo XVIII, el modo de vida, desde el punto de vista técnico, evolucionó, pero tampoco de una manera muy radical, ¿no?
realmente la transición importante es por la época del petróleo, ¿no? Esa es la que ha permitido mantener todo este sistema capitalista con un consumo desaforado, ¿no? Pero claro, ya está reconocido desde el año 86 por la Agencia Internacional de la Energía que alcanzamos el pico del petróleo. Entonces, a partir de ese momento, lo que va a pasar es que los niveles de acceso a petróleo van a reducirse y vamos a empezar a tener más dificultad para poder abastecernos de petróleo, ¿no? Por tanto, es necesario buscar un modelo de transición energética, ¿no? Y ese modelo de transición no puede ser radical, porque ese pico no sabemos tampoco, esa curva. El tiempo no interesa tampoco. Claro, efectivamente, pero esa curva, pero al final va a ser irremediable. Pero yo lo que, en contra de la visión tecno-optimista que es la predominante, ¿no? Que se va a encontrar, todo eso también hay que ponerlo todo siempre un poco en cautela, ¿no? Porque de vez en cuando nos mandan este tipo de mensajes, ¿no? Para un poco mandarnos ese mensaje de que, bueno, de que vamos a descubrir algo, que esto va a permitir. Yo estoy convencido, como yo, mucha gente, ¿no? Que nos movemos un poco el mundo de la sostenibilidad, que no existe ninguna alternativa de otro que pueda mantenernos el nivel de consumo que tenemos hoy día de hoy, que está basado en el petróleo. Entonces, o nos convencemos que el modelo de crecimiento no es sostenible desde ninguno de los puntos de vista, o nos va a ir fatal, porque vamos a llegar a una situación de colapso donde bueno, pues, va a haber muchas tensiones sociales. De hecho, todos esos problemas los estamos viviendo. Lo que pasa es que si estamos muy modificados o muy manipulados por el pensamiento hollywoodense, ¿no? Del tema de pensar de las películas, ¿no? Para un colapso, ¿no? Los colapsos siempre nos venden como una situación que en pocas horas el mundo se va, ¿no? Se va al garete. Esto es un poco más, claro, esto es un poco más a largo plazo y una situación que estamos viviendo. Claro, y hay que tener un suficiente claridad para darse cuenta de que hay nuestro modo de vida, pues no se puede mantener en el tiempo. Entonces, yo digo que tenemos que buscar esa transición hacia un modelo de mucho más respetuoso. Cambiar de hábitos y de filosofía Claro, y tenemos que efectivamente nos hemos vuelto una sociedad muy acomodaticia, ¿no? Un culto al confort, ¿no? Que también nos aísla del entorno, nos aísla de las propias personas, ¿no? Ya que la vida social prácticamente queda en nada, ¿no? La gente no se mueve de sus casas, están pegadas al ordenador, y todo eso tiene, al final de alguna manera lo que ha conseguido el sistema son dos cosas. Una, que es la fundamental para su propio mantenimiento del complejo del poder, es separarnos, volvernos ese egocentrismo, porque al final lo que hacen los mensajes publicitarios es una manera de reforzar nuestro ego. O sea, la sensación vanidosa de la posesión, ¿no? Entonces, claro, cuando se refuerza el egocentrismo, lo que hace es que nos vuelve personas pues, mucho más individualistas, ¿no? Y entonces eso lo que el sistema le interesa, porque al final lo que no le interesa es que las personas podamos estar unidos y podamos plantearles, digamos, alternativas o plantearles, digamos, una ciudadanía que sea una ciudadanía crítica, vigilante, que sea una ciudadanía comprometida, que no sea conformista, eso por un lado, ¿no? Y además, desde el punto de vista de los mensajes publicitarios, el ego es fundamental para ellos, porque personas que son vacuas, que no tienen nada en su interior, esa falta... Lo que vende, claro. Claro, lo que vende, ¿cómo se llena, no? ¿Cómo se llena? Pues entonces te dicen, no, mira, tú para ser feliz no hace falta que pienses ni nada, tú para ser feliz simplemente ocúpate de comprarte mi coche, comprarte y tal, vas a ser feliz. Y al final te das cuenta, vas probando una cosa, vas probando otra, cuando al final, además, siempre se ha visto que las personas, cuanto más culta es una sociedad, menos consume, porque no necesita, encuentra, todo lo que necesita no lo encuentran en lo exterior, sino lo encuentran en lo interior. Claro. Y eso es un poco, digamos, esa transición que tiene que ser pues una transición de la conciencia, una transición del pensamiento y también una transición de la acción, hacia la acción, digamos, cívica. Sí, ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica, claro. y sobre todo, digamos, un poco volver a... Tú te vas a los países escandinavos, perdona, te vas a los países escandinavos y todo el mundo va en bicicleta. Y es cierto, claro, que no tienen la necesidad de tener un gran coche potente. No, porque son personas que... son los países, yo creo, más adelantados. De los más adelantados. Porque también va un poco en el tipo de pensamiento. Fijaros que todos estos países que estamos comentando son una tradición protestante. Entonces, la tradición protestante, que fue un poco una respuesta a lo que fue el pensamiento cristiano, donde tú, de alguna manera, puedes cometer, ¿no?, excesos, ¿no?, y al final tú vas te confiesas y entonces quedas libre, ¿no? Pero claro, cuando tú te introduces, como hace el pensamiento luterano, ¿no?, calvinista, ¿no?, tú eres tu propio
digamos, es la primera persona que tú te controlas, ¿no? Sí, que te... pues entonces en ese momento es cuando tú tienes dentro a tu propio, a la persona que de alguna manera te va a juzgar. Te va a juzgar, ¿no? claro. Efectivamente. Entonces, claro, varía muchísimo, ¿no? O sea, el grado, digamos, de Eso en definitiva son los valores Claro, que tiene cada que sociedad. tiene la sociedad, claro. Entonces, al final, como decía Albert Camus, ¿no? Decía que hacía que buscar un poco la unión entre lo que llamaba él el pensamiento de la medianoche, ¿no? Que podía ser el pensamiento alemán, ¿no? Y germánico, y el pensamiento de mediodía que representaba la gente del sur, porque ellos tienen un sentido que son demasiado rígido, ¿no? cuadriculado. Muy idealistas, ¿no? Muy idealistas, pero nosotros tenemos un sentido del gozo de la vida que ellos no tienen, ¿no? Así nos va. Claro, así estamos nos va. todos empeñados hasta los ojos. Claro, eso es lo que nos pasa. Vete a Grecia, a Italia, a Portugal. Pero es que todos los países del norte de África, somos la cultura del mediodía. Nos gusta vivir. Y tenemos que ser un poquito más responsables, ¿no? No, pues es verdad, pero yo creo que ese diálogo, yo creo que cuando se habla, ¿no? Muchas veces en política, no, es que los alemanes y tal, y tenemos que también tener la suficiente, digamos, prestanza para ponerlo en su lugar y pensar, oye, mira, vamos a ver, yo soy una persona sumamente rigurosa, ¿no? Muy firme, ¿no? Pues por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo con Alemania y con Grecia, ¿no? A lo mejor más o menos, ¿no? El que a lo mejor, bueno, no vamos a darle la razón al 100% a Alemania, pero sí que en muchas partes la razón también la llega, ¿no? Político, pero en realidad un choque de filosofía no vaya usted culturas, claro, son maneras de vida. Al final son maneras de entender la vida, manera de entender la vida. No es tan fácil como eso. Un alemán no entiende que nos paremos a desayunar. Bueno, pues escuchadme, ni van a entender tampoco los alemanes lo que vivió Antonio en las murallas reales con Beber de Cine, ¿no, Antonio? Cuéntame. Beber de Cine es una asociación, José, que unen lo que es el cine, un hobby muy acertado, con la comida y la bebida. El buen comer y el buen beber. Entonces, a partir de la película, pues sacan una cata o una comida. Y ahora hacían un año. Y vamos a ver el primer aniversario de Beber de Cine. Muy bien. Primer aniversario de Beber de Cine. Y estoy con una de sus grandes... Bueno, empezamos esta aventura Yolanda Carbonell, Paco, Santi Esteban y bueno, yo hace un año justo, Antonio. Cuéntanos un poquito qué es Beber de Cine. Bueno, pues Beber de Cine es una asociación cultural. Nuestro fin primordial era unir la gastronomía con el cine y bueno, eso es lo que hemos intentado hacer en este año que llevamos de andadura. Cada mes hemos puesto una proyección, una película en la biblioteca y posteriormente hemos organizado una cata, un maridaje, intentando relacionarlo siempre con la película y bueno, estamos muy contentos de haber cumplido nuestro primer año. Un mini balance de lo que ha sido el año, Almudena. El balance ha sido muy positivo. Aparte de las proyecciones, se me había olvidado comentar, hicimos una colaboración con el museo también en julio, dimos una copa en la inauguración de la exposición de ukelele y la verdad es que fue una experiencia estupenda, mucha gente nos acompañó y la verdad es que ella también quedó encantada, la fotógrafa. Hicimos también, inauguramos la terraza de la biblioteca cuando presentamos un libro de relatos relacionados con el vino. Y bueno, también, sí, Antonio, es que nos hemos pasado muy bien.